Vale. Bueno, en el calendario cristiano, tradicional, más bien católico, aunque ya cada vez más también ciertas iglesias lo celebran, estamos en el periodo de Adviento. No sé si has escuchado alguna vez esta palabra. Es una tradición cristiana. Tú me podrías decir, bueno, pero es que eso no está en la Biblia. Claro, la Navidad tampoco se celebra. No es un mandato bíblico la Navidad, es una tradición sana que como creyentes pues nosotros celebramos. Y el Adviento pues son 4 semanas antes de la Navidad, 4 semanas antes de la Navidad, los creyentes, alguna gente, se prepara para la llegada del Mesías. Es una tradición cristiana, como te digo, sobre todo en el calendario católico se ha celebrado siempre, y cada vez más también yo veo muchos amigos que están haciéndolo, como una tradición sana, como algo que creo que es correcto. Adviento viene del latín adventus, que significa venida, venida. De ahí que se celebre previamente a la Navidad, porque es un tiempo donde estamos esperando que algo vaya a ocurrir. Es un tiempo donde nos concentramos, nos preparamos para la llegada del Mesías. Y yo preparando esta palabra me estaba acordando cuando nacieron nuestros hijos, los días previos o los meses previos, el mes previo del nacimiento de ellos, ¿verdad? Y cómo nos preparábamos para eso. Y cómo Isa tenía puesto lo que se llama la canastilla, ¿no? Si mal no recuerdo, no sé si se sigue haciendo la canastilla, para esas primeras ropitas. Y yo me acuerdo que yo la abría muchas veces para ver una camisetita así, un pantaloncito así, y yo sin todavía llegar mi niño, yo ya lo visualizaba con eso puesto, ¿no? Y nos preparábamos. Y entonces ella, y me daba la vuelta, hijo, ¿qué, nos vamos ya? Chiquillo, sí, relájate, que no es eso. Pero había una emoción, había una expectativa en nuestras vidas, había un deseo tremendo porque ya llegara. Y nosotros, como padres, nos preparábamos igual que cada uno de vosotros, aunque por muchas revistas que leí, por muchas cosas que leí acerca de ser padre en 21 pasos, cómo educar a tus hijos en 14 no me sirvió absolutamente para nada, porque todo lo tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha y aún hoy. ¿Verdad los padres? Pueden decir eso, ¿no? Y ya cuando pasan de una etapa a otra, pues todavía, más todavía, ¿no? El caso que el Adviento es un tiempo de espera de una llegada. Es un tiempo, como te digo, de emoción, o debería de serlo. Pero claro, yo pensando en todo esto, nadie espera algo que ya ha ocurrido, ¿sí o no? Si ya ocurrió, ¿para qué lo va a esperar? Es como cuando uno ve un partido de fútbol en diferido, ¿no? Que ya ha pasado y ya sabe el resultado. Y dice uno, bueno, ya tampoco hay emoción en esto, ya sé que ha ganado. Yo es que no lo veo directamente, porque es que no hay emoción ya, ¿no? Pero yo reflexionando en estos días acerca de esta fecha, me di cuenta que nosotros los creyentes, los cristianos, aquellas personas que hemos entendido el mensaje del Evangelio, estamos en un adventus constante, porque todavía estamos nosotros esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y toda nuestra vida, desde el minuto cero, donde uno se entrega al Señor, donde uno entiende el plan de salvación, donde uno entrega su corazón al Señor, desde ese minuto uno comienza a vivir un adventus. Uno comienza a vivir la espera de una llegada, las promesas de Dios que se han ido cumpliendo durante toda la historia, pero donde todavía algunas de ellas están por cumplir, y precisamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo hace ya muchos años que nos entregamos al Señor y comenzamos a dar los primeros pasos, yo recuerdo que en la iglesia había un saludo entre los creyentes, incluso que se hizo, bueno, muy famoso, que era el Maranata. No sé si te acordarás. Maranata, Cristo viene. Y había una expectativa, al punto de que alguna gente erróneamente interpretó esto, incluso pensaban que era algo inminente, y algunas personas incluso dejaron de estudiar, dejaron de formarse, porque decía, ¿para qué si el Señor viene pronto? ¿Para qué estudiar? Me voy a dedicar mejor a las cosas de Dios. Y luego pasó que de momento todavía el Señor no ha venido. Pero yo he visto que hemos llegado a un punto a otro,
donde había un énfasis en esa llegada, en esa venida del Señor, a un énfasis, a un punto donde estamos ahora, donde apenas se habla de esto en la iglesia. Pero si te fijas bien, si lo piensas bien, una de las esperanzas que más ha movido el corazón de la iglesia y que más ha sostenido el corazón de la iglesia durante todos los tiempos, precisamente es no perder la expectativa de que el Señor vuelve. Dice Santiago 5:7, amados hermanos, tengan paciencia. Imagínate que Santiago escribió esta carta hace 2000 años y le estaba diciendo a sus contemporáneos, a aquellas personas a las que le envió la carta, que ha llegado hasta nuestras vidas, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera y con ansias, dice la palabra, esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes deben ser pacientes, anímense, dice, porque la venida del Señor está cerca. Hace 2000 años se escribe esto, pero fíjate que durante toda la historia los creyentes han seguido anhelando, esperando, en esa espera gloriosa del Señor. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la llegada de mis hijos se hubiera atrasado? Obviamente no ocurre, ¿verdad? Hay un ciclo para todo esto. Pues muy seguramente llegaría a un punto donde me hubiera acostumbrado y hubiera dicho, bueno, pues que venga el niño cuando venga, ya está, ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a estar ahora pendiente de que es de si hoy o mañana, si se hubiera alargado. Pero fíjate que en su tiempo se cumplió. Y en su tiempo la promesa del Señor también se cumplirá sí o sí. Pero fíjate, me gusta esto porque dice, anímense unos a otros, anímense en este tiempo de espera, anímense, estén pendientes, traigan esta palabra, vuelvan al Maranata, tengan expectativas, porque la venida del Señor, dice la palabra, está cerca. Y obviamente hoy estamos mucho más cerca que hace 2000 años, ¿sí o no? Ahora, ¿cuándo? No lo sabemos. Dice que solamente el Padre conoce eso. Y yo lo que pretendo con esta palabra en esta mañana es alentarte, animarte, poner de nuevo en alto nuestras esperanzas, nuestras expectativas acerca de que la palabra del Señor se va a cumplir sí o sí. A pesar de incluso nuestra incredulidad, a pesar de nuestra falta de fe, ¿no? Y para ello yo quiero centrarme en esta mañana en un texto famoso que muchas veces hemos leído de corrido y hemos pasado por alto porque se hace a modo de introducción, pero es el capítulo 1 de Lucas, del Evangelio, donde se narra no solamente el nacimiento o la concepción más bien de Jesús, sino que se narra la concepción y el nacimiento de un personaje que era contemporáneo de Jesús y que vino con una misión muy concreta. Pero vemos también que hay otros personajes en esta historia, en Lucas 1, donde había un grupo de gente que estaba esperando y otro grupo de gente que no estaba esperando nada. Y vamos a poder, a través de la palabra, a través del texto de Lucas 1, no me voy a salir en toda la mañana de ese texto, vamos a un poco indagar en la situación, vamos a adentrarnos en las escenas que se desarrollan aquí, vamos a, de alguna manera, retratar a estos personajes para que nos sirva a nosotros, porque ellos estaban en un adviento que se cumplió, pero nosotros estamos también en un adviento. Y necesitamos tomar esas actitudes para nuestro diario vivir, porque en la espera del Señor no es una espera pasiva. El creyente durante todo el tiempo, hasta que venga el Señor o partamos hacia su presencia, no es una espera pasiva. Hubo un tiempo donde los primeros creyentes pensaban que como era tan momentáneo, creían las cosas, muchos de ellos se hicieron ascetas o se hicieron monjes y se fueron al monte a vivir de una forma contemplativa y no hacían más nada, es solamente eso. Pensando que eso era el camino para poder esperar mejor, pero no es así, porque la palabra del Señor nos indica claramente que en ese tiempo de espera uno no puede estar simplemente parado y esperando, sino que se convierte en una espera activa. Cuando yo voy al dentista o a cualquier sitio donde tengo que hacer cola,
como tengo un problema que se ha convertido en una paranoia, es la sensación de perder el tiempo, como cuando uno cumple y pasa la franja de los 50, como que el contador comienza a correr más rápido, entonces tengo ese punto de no querer perderme nada de la vida. Entonces, cuando estoy en una espera, en un sitio donde no tengo que hacer nada, me da un coraje, pues digo, es que el tiempo que vaya este hombre que estará hablando ahí dentro, en la consulta. Y me entro, entonces lo que he aprendido ahora es decir, bueno, ¿cómo puedo comprar ese tiempo? Y lo que hago normalmente es que o me llevo un libro o me llevo la tablet y siempre estoy intentando aprovechar el tiempo y que no sea una espera pasiva, sino que sea una espera activa. Y los creyentes estamos llamados, en este tiempo de Adviento que dura no solo 4 semanas, a estar en una espera activa en las cosas de Dios. Y eso es lo que vamos a adentrarnos en esta mañana, ¿vale? Con ayuda del Señor. Capítulo 1 de Lucas. Lucas no fue un discípulo, se dice que fue un médico, ¿verdad? Y este hombre recopiló los testimonios, hablaría con los discípulos, hablaría con la gente que estuvo allí, y resulta que recopiló todo esto, así como el libro de Hechos también lo escribió él, para traer lo que dice Lucas en el capítulo 1, dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por los testigos oculares. Dice, los primeros discípulos, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato para ti, muy honorable Teófilo, que no sabemos quién es este Teófilo, para que puedas estar seguro, dice, de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Se ve que Teófilo era un creyente que había entendido las cosas de Dios y Lucas lo que intenta es asegurar su fe. Lucas lo que intenta es y lo que hace es una investigación de campo donde comienza a investigar a aquellos testigos oculares, por eso la fiabilidad de las Escrituras, porque los que dieron el testimonio, gente que estuvo allí, que podía certificar lo que pasó, que no que se lo contaron otros, porque ya sabía, habéis jugado alguna vez al juego ese de la palabra, que le dice una palabra a uno, otro, una frase, y al final no tiene nada que ver una con la otra. ¿Has jugado ese juego? Suele ocurrir en la comunicación. Que yo te diga a ti una cosa, tú la interpretas a tu manera y se lo dice a otro, y tú lo interpretas a tu manera y tú dices a otro, y cuando se cogen las dos puntas nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero dice la palabra que lo que hizo Lucas es recopilar todo esto y hacer un informe con aquellas personas que estuvieron en el sitio. Así que vemos que Lucas es un observador, no es realmente un personaje dentro de la historia, como pudo ser Mateo, ¿verdad? El apóstol Juan, que ellos sí fueron personajes, ellos estuvieron con Jesús. Pero Lucas es un hombre de fuera, un hombre de ciencia, un hombre preocupado por el entorno, y Lucas investiga, hace una investigación profunda y escribe el libro de Lucas para nosotros. ¿Para qué? Dice, para que tengamos veracidad, dice, para que podamos creer que la palabra de Dios es verdad. Para que la fe que nosotros creemos no es una cuestión simplemente de algo, ¿cómo se dice la palabra? Del boca a boca, ¿no? De simplemente sea algo que nos han contado, sino que la palabra de Dios se ha quedado escrita hasta nuestros días para que conozcamos la verdad. Muy bien. Versículo 5, anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Herodes era rey de Judea, fíjate cómo Lucas, es muy interesante que él da detalles históricos del contexto y nos sitúa en un contexto donde los judíos estaban siendo gobernados por un rey que era un caso. Era un hombre corrupto, pero no solo eso, sino por encima de este rey había un imperio, el imperio romano, que estaba presionando a los judíos de una forma increíble, y ese es el contexto donde aparece el Señor Jesucristo. Pero fíjate, un contexto de sufrimiento donde aquellos judíos realmente estaban esperando un libertador del imperio romano. Ellos pensaban que el Mesías que venía era un Mesías de espada, pero no entendieron que el Mesías que venía era un Mesías que venía a morir en una cruz, por amor. Su arma fue el amor, no fue la espada. Y dice que hubo un sacerdote llamado Zacarías, que será uno de los primeros personajes que entran en escena. Era miembro de un grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos ante los ojos de Dios
y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Nos describe una escena triste. Eran dos personas ya ancianas que amaban al Señor con todo su corazón, pero que había dos imposibles en su vida. Uno era la incapacidad de tener bebé, la esterilidad de la esposa, y el segundo imposible, era que ya eran ancianos. Y a lo mejor en tu vida hay algunos imposibles, a lo mejor en tu vida hay cosas que ya humanamente no tienen solución. En nuestras vidas, en nuestro caminar diario, nos enfrentamos a circunstancias donde si no hay una clara intervención divina, no hay solución. Y muchos de los que estamos aquí podremos estar viviendo en una situación así, donde humanamente tú no sabes ya lo que hacer. Ya se te ha ido de las manos la situación, ya no tus recursos personales, tu autosuficiencia, tu imaginaria, ya no funciona. Y lo has intentado 1000 veces y has caído en una frustración. Y yo pienso que así estaría este matrimonio. Estaban sirviendo al Señor, estaban contentos, pero en su corazón todavía albergaban esa frustración de no haber podido tener un hijo. Porque especialmente en aquellos tiempos, hoy también, ¿no? Pero en aquellos tiempos era una cuestión también de honra. Y dice que Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno y como era de costumbre entre los sacerdotes le tocó el sorteo para entrar en el santuario y quemar incienso. Y dice que mientras el incienso se quemaba una gran multitud afuera estaba orando. El incienso en la palabra es una señal de oración. Número 1. El incienso en la vida del que espera, en la vida del que está en un adviento, no puede parar. La oración es una de las claves, de los motores que nos ayudan en nuestra vida, en esta espera. Uno de los mandatos que el Señor le dio en el templo es que el incienso no podía apagarse. Y eso es una señal en que, a pesar de los imposibles de nuestra vida, nuestra oración, nuestra fe debe mantenerse encendido. Y dice que Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel de pie y le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Le da unas indicaciones claras. No solo vas a tener un hijo, sino además quiero que se llame de una forma. Y ahora veremos un poquito más adelante por qué. En la Biblia vemos que los nombres no se ponían simplemente como aquí. Porque aquí hubo un tiempo donde, gracias a las películas de Kevin Costner, la gente empezó a llamarle a los hijos Kevin. ¿Te acuerdas? Kevin, sube. Aquí hay modas de nombres, ¿no? Ahora hay otros nombres modernos, ¿no? Pero antiguamente, en aquellos tiempos, habría una tradición, y no solamente eso, sino que los padres le ponían un nombre con un significado a sus hijos. De manera que era como una bendición para ellos, era como un sello. Y había estas dos cosas, había gente que había un punto así más profético, pero había gente que también lo hacían por tradición. De toda la vida entre nosotros, si tu padre se llamaba Juan, a ti te ponían Juan de todas maneras. Y todavía Juan, vale, pero vaya si te llamaba Dionisio, como mi padre. Menos mal que no me lo puso. Menos mal que no me puso mi padre a mí Dionisio. Juan José Dionisio de todos los santos, imagínate. Me muero. Dice la palabra que le dijo: tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Y empieza a describir la misión de ese niño. Ese niño no era cualquiera. Dice: porque él será grande a los ojos del Señor, no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno desde el Espíritu Santo, dice, aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios, y será un hombre con el espíritu del poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos.
Así que fíjate tú, la oración de Zacarías, un hombre justo, un hombre que estaba en un adviento, él estaba esperando al Señor, sube hasta el trono. Algunos pensamos, o algunos creen que nuestra oración especialmente es para cambiar el corazón de Dios. Y interpretamos algunos escritos un poquito regular, pero fíjate, la oración no es para cambiar el corazón de Dios. La oración nos ayuda a cambiar el corazón nuestro con respecto a las respuestas de Dios. Porque el no de Dios también puede ser una respuesta. Y cuando nosotros oramos, no nos estamos dando cuenta que realmente lo que está cambiando son nuestros corazones al respecto. En esa necesidad que tenemos de muchas cosas. Y a veces la oración nuestra tarda un tiempo. Hay el llamado silencio de Dios. ¿Te ha pasado? Pero llegado ese momento, te das cuenta que aunque llegó un no de Dios, pero tu corazón en ese tiempo se había preparado para decir, como sea, Señor, hágase tu voluntad. Esa es la oración. Y Zacarías ora, se hace anciano, los imposibles comienzan a golpear su vida, pero la oración llega hasta el corazón de Dios y hay un plan. Y Dios promete que viene un niño. ¿De acuerdo? Zacarías le dijo al ángel, pero ¿cómo puede estar seguro de que ocurrirá eso? Yo soy anciano y mi esposa también es avanzada de edad, nuestros razonamientos humanos. Siempre en nuestra mente hay una lucha entre lo humano y lo divino, ¿no? Entre nuestro pensamiento natural y nuestro pensamiento espiritual hay una lucha constante. De modo que se genera una tensión entre lo que yo creo o quiero creer y entre lo que mi corazón o las circunstancias me dictan. Y así estaba Zacarías, estaba diciendo, sí, muy bien, está muy bonito, pero ni la edad acompaña ni acompaña el problema que tenemos. Y el ángel le dice, mira, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios, Él fue el que me envió a darte esta buena noticia, pero ahora como no creíste en lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que el niño nazca. Fíjate si le pasa esto a la mujer en vez de... Perdón. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente que esperaba a Zacarías que saliera del santuario se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió no podía hablarles, entonces por las señas que hacía y su silencio se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio, regresó a su casa y poco tiempo después su esposa Elizabeth, tal y como el Señor lo profetizó, se quedó embarazada. Contra pronóstico, contra natura, contra racionamientos humanos, la palabra del Señor se cumplió. Y Elizabeth, ya anciana, concibe a Juan el Bautista. Y dice que se quedó 5 meses en su casa, en reposo, ¿verdad? Y ella dice, qué bondadoso es el Señor, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió un ángel. Ahora cambiamos de escena, cambiamos de persona, y ahora vemos que quien está siendo visitada por un ángel es María, la Virgen María. Dice, ella estaba comprometida para casarse con José, descendiente del rey David, y Gabriel le apareció también y le dijo, saludo mujer favorecida, el Señor es contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. De nuevo el ángel se presenta y de nuevo le dice la misma frase, no tengas miedo, María, no temas, porque has hallado el favor de Dios, y concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, y él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre todo Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjate, la escena es muy parecida. Elizabeth y Zacarías están esperando, no estaban esperando nada, pero viene un bebé, se presenta un ángel, hay temor en su corazón, hay una palabra del ángel, y María ahora paralelamente igual. Ella no está esperando nada porque humanamente tampoco podía, no estaba casada, no había tenido relaciones sexuales. Había un imposible ahí claro y contundente.
Pero sin embargo ella, fíjate un poco la diferencia entre Zacarías y María. María le preguntó, le dijo de nuevo, ¿cómo puede ser esto? Soy virgen. Y el ángel le contestó, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez antes que la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Y dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. El ángel sella igual, dice, se va a cumplir a pesar de tu incredulidad, a pesar de tus imposibles, a pesar de que creas o no, a pesar de que te parezca una locura, se va a cumplir. Y mira, una de las cosas, a pesar de que pueda sonar un poco humanamente esto del Adviento una paranoia, a pesar de que haya pasado ya tanto tiempo que empecemos a perder la esperanza, pero si se cumplió la primera venida del Señor, te puedo asegurar, y la Biblia es fiel en eso, en que el Señor vuelve. Amén. Aunque sea una locura. Aunque a cualquiera natural le cuentes que estamos esperando una segunda venida del Señor y suene un poquito a extraterrestre. Es curioso porque la gente cree en los extraterrestres en todas estas cosas, pero le cuesta entender esto. ¿Verdad? Es como, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque creer en los extraterrestres no te compromete y esto sí te compromete. ¿En qué? En toda tu vida. Por eso la gente prefiere creer cosas que no los compromete. No tienen que entregar su vida a ET. Pero si tú crees que Cristo vuelve, si tú crees que Cristo vuelve, si tú crees que la palabra es real, entonces tú tienes que comprometerte con el Señor. Porque llegado en el momento, si no lo has hecho, posiblemente te quedes aquí. Entonces, creer esto, estar en ese Adviento te compromete a muchas cosas. Te compromete a vivir una vida diferente. Por eso es más fácil creer lo otro. Pero me encanta María, que dice, yo soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has hecho, lo que has dicho acerca de mí. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir eso en esta mañana? Yo soy el siervo del Señor, que se cumpla todo lo que tenga que cumplirse en mi vida, aunque humanamente no lo crea, aunque humanamente sea un imposible y aunque me cueste. Y para María aquello era una deshonra, porque no estaba casada. Estaba de noviazgo. Y esto iba a producir en ella, en su familia, en todo su entorno, un lío. Fíjate que hasta José la quiso dejar. Menos mal que recibió la visita del ángel, ¿verdad? Si no. Pocos días después, María se fue deprisa a la montaña de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías, y entró en la casa y saludó a Elizabeth, y al escuchar el saludo de María, tal y como, es que es muy guapo, es que de verdad es que este texto es brutal, le dice el ángel a Zacarías, el niño antes incluso de nacer va a ser lleno del Espíritu Santo. Esta cena tiene que ser mortal, especialmente para Elizabeth. Llega María con su bebé y dice que el niño dentro de Elizabeth, Juan el Bautista que estaba allá, empieza a moverse, y ella empieza a ser llena del Espíritu Santo debido a eso. Se cumple la palabra de Dios, de nuevo contra natura, de nuevo una cosa extraña. Pero vemos que se cumple la palabra del Señor. Dice que Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito, porque tengo el honor que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu nombre, tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Y dice el versículo 20, eres bendita porque creíste que el Señor lo que te dijo.
y María escribe una canción. Le llaman el Magnificat, que significa mi alma te alaba. Imagínate lo que María escribe, ¿no? Y María dice, cuánto te alaba mi alma, Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso. Pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham, a sus descendientes para siempre. Y dice que María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa y al nacimiento. El Adviento es un tiempo, escúchame, de adoración. En esa espera en la que estamos, urge que la Iglesia y que el creyente adore al Rey, en esta espera. Es un tiempo de oración, es un tiempo de obediencia y es un tiempo también de adoración. Es un tiempo donde el creyente tiene que escribir estas canciones para el Señor y decirle, Señor, nadie como tú. La nueva canción de la que habla la Biblia no tiene que ver con sacar la última canción de Hillsong y cantarla aquí. Esa es la nueva canción. La nueva canción quiere ver con un cántico que nace desde tu corazón y que solamente tú puedes cantar, porque habla de tu experiencia con Dios. Ese es el cántico nuevo. Algo nuevo que sale de tu corazón. Dice que se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Juan el Bautista, y Elizabeth dio a un hijo varón, y todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Qué cosa más increíble, ¿verdad? Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión, y dice que querían ponerle por nombre Zacarías como su padre. Zacarías Kevin le querían poner. Pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo? Exclamaron, no hay nadie en tu familia que se llame Juan, ¿qué nombre es ese? Entonces le preguntaron al padre por gesto, porque el padre pobre no podía hablar, y Zacarías pidió, Entonces, ¿qué quiere? Una tablet, ¿eh? Una tablet que el tiempo era una tablita, ¿no? Una tablet, vale, entonces le dieron una pizarra. Y entonces escribió él, dice, para sorpresa de todos, escribió su nombre es Juan. Dice que en ese momento, al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a hablar de Dios. ¿Sabes qué significa Juan? Dios perdona. Dios perdona. Y con eso lo que estaba haciendo sellar Dios en la vida de Juan el Bautista, su trabajo. Y el trabajo de Juan el Bautista es decirle a la gente, hey, Dios perdona. No, pero yo sí... Dios perdona. Dios perdona. Seguimos un poquito adelante. Zacarías comienza a dar una profecía y dice que se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Alaben al Señor, al Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje de su siervo David, como prometió. Mediante sus santos profetas, hace mucho tiempo, seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos, dice la palabra. Qué fuerte está diciendo David, está diciendo Zacarías. La venida del Señor Jesucristo tiene que ver con que a partir de entonces, de ese rescate, nosotros podemos servir a Dios, escúchame, sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos, mientras estamos en un Adviento, mientras estamos esperando. Esa es la razón de ser del creyente. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, y le da
y habla de una encomienda, porque prepararás el camino para el Señor y dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de pecado, la gracia a la tierna misericordia de Dios. Me encanta esto, dice, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos en el camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en el Espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. El trabajo de Juan era preparar el camino del Señor. Dice que él lo que iba a hacer a la gente, decirle, con su nombre especialmente, era decirle, oye, Dios te perdona. El trabajo de Juan era quitar las piedras del camino para que la gente pudiera llegar a Cristo. Dime si hoy no es el trabajo de la iglesia. Quitar las piedras del camino para que la gente pueda llegar a Cristo. Y nosotros muchas veces con nuestra religión, con nuestras estructuras mentales, porque hemos creado, está el cristianismo y luego la cristiandad, que no tiene mucho que ver con eso. Pero en vez de apartar las piedras del camino para que la gente conozca al Señor, nosotros le hemos puesto más trabas. De manera que le queremos marcar a la gente cómo tiene que vivir, cómo tiene que vestir, cómo tiene que hablar, pensando que eso tiene que ver con cuando es todo lo contrario. Y lo primero que hay que decirle a la gente, a las personas, Dios te perdona. Eso es quitar las piedras. Pero es que yo soy, sí, tú puedes ser lo que tú quieras, pero Dios te perdona. Eso son quitar las piedras del camino. Y en ese adviento en el que nosotros estamos, tenemos la responsabilidad precisamente de preparar el camino para que la gente llegue al Señor. Nosotros no estamos en un adviento espiritualoide, flotando ahí como, bueno, si viene el Señor y si no viene, pues nosotros vamos a jugar aquí a la iglesia. Es que no se trata de eso, hermanos míos. La responsabilidad del creyente en este adviento no está jugando a la iglesia ni perdiendo el tiempo. Es estar preparando el camino para que muchas personas lleguen al encuentro con Cristo, hasta que llegue la hora. Por eso fíjate lo que le dice a Juan el Bautista, y hoy es la encomienda para nosotros. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que estaban en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz. Un día alguien vino hacia mi vida. Yo era un adolescente, con muchos sueños, con muchas ganas de comerme el mundo, pero con muchas frustraciones también personales. Y un primo mío vino hasta mi casa para decirme, primo, he encontrado algo que ha cambiado mi vida. He encontrado a Cristo. Y yo le dije, ¿que estás metido en una secta? ¿Que me estás hablando? Que de mí no me cuenta mi historia. Pero cuando comenzó a hablarme del Señor, a hablarme de cuánto me amaba, y sobre todo lo que cautivó mi corazón es cuando Él me dijo, ¿sabes qué, primo? Que Él vino por ti, murió por ti para perdonar todos tus pecados, todas tus frustraciones. Y en una iglesita muy pequeñita hubo una palabra del Señor que me dijo, si tú quieres realmente entender esto, tienes que entregar toda tu vida. Pero a mí no me atemorizó el infierno, porque yo no quería el infierno. A mí no me atemorizó las consecuencias. A mí lo que me volvió loco es el saber de que Dios me ama. Y que vino, se hizo hombre, murió en una cruz vergonzosa para que hoy yo pueda dar gracias y estar en un adviento y decir como la última página de Apocalipsis, ven Señor Jesús. Y la iglesia tiene que estar en esa espera, no al límite en la que nosotros los 80 estuvimos, donde la gente dejaba de estudiar y ahora vamos a dejarlo todo, porque no ese es un límite, eso es un extremo malentendido. Pero tampoco podemos estar en el otro extremo de vivir la vida y como dijo aquel, el vivo al hoyo y el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Y da igual si viene, si no viene, no, ese es el otro extremo en el que estamos viviendo ahora la iglesia contemporánea. Un momento donde no hay expectativas de lo que el Señor viene. Porque ¿qué ocurre? Así como cuando venían mis niños al mundo y yo tenía una expectativa, yo me preparé, Isa, nos preparamos para esa venida.
No simplemente, bueno, que venga el niño cuando quiera, y si puede por un pañal que se lo ponga, y si no... No, nosotros nos preparamos concienzudamente para recibir a nuestros bebés. Igualmente la iglesia del Señor no puede estar viviendo como si no pasara, como si no viniera. Porque además será como ladrón en la noche. Y a muchos nos sorprenderá. Porque aunque el día y la hora nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos ciertamente es que Cristo viene por su iglesia. Y nuestras vidas no se pueden estar viviendo como si nada esperáramos. Como si un día fuera igual que otro. Nuestras vidas tienen que estar centradas en que Cristo viene y nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia en este mundo. Nosotros no podemos mirar para otro lado, entre otras cosas, porque hay muchas personas que necesitan al Salvador en su vida. Y nosotros muchas veces estamos en muchos entretenimientos, incluso como iglesia, perdiendo de vista lo más importante. Preparar el camino del Señor. Oración, adoración, obediencia y evangelismo. Dime si esas no son las bases de la iglesia. Oración, adoración, obediencia al Señor y compartir las buenas noticias del Señor. Todo eso lo hemos visto en este texto. Estos hombres y estas mujeres estuvieron esperando con fe y Dios cumplió su palabra en ellos. Dios trajo a Juan el Bautista, del que el mismo Jesús dijo, no se ha levantado uno como este, como Juan el Bautista no se ha levantado. No hay hombre nacido de mujer que se compare a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tuvo una carrera fugaz, cortita. Como sabéis, él murió en una cárcel degollado por una locura. Cortita, pero en esa cortita carrera, Juan el Bautista llevó a miles a los pies de Cristo. ¿Sabes cómo? Diciéndole como su nombre, escúchame, yo me llamo Juan, Dios perdona. Preparando el camino, quitando las piedras del camino, no poniendo más piedras. Todavía la gente no ha llegado ni a la iglesia y ya le estamos diciendo, no, pero tú así no puedes entrar, tú tatuajes y como tú no puedes entrar así, porque en la iglesia tenemos allí hay que ir vestido y entonces tú no puedes hablar así. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Si pusieran una cámara en nuestras casas, vamos a ver quién se podría sentar aquí en esta mañana. Si fuera por eso. Si se tratara de eso, ¿quién de nosotros podría estar aquí que no estaría con la cabeza agachada? Que salieron en esa pantalla, hoy vamos a ver a Javi en su casa, tarararara. Entonces como un gran hermano de Javi ahí. Por decir algo. Si la pones de mí, ya ni te digo. Preparar el camino del Señor, esa es la tarea de la iglesia. En un adviento que no sabemos cuánto va a durar. Pero yo al menos quiero tener mis expectativas y mis ojos y mi corazón abierto cada mañana a decirle, Señor Jesús, ven, que nos hace mucha falta que venga. Ven por tu iglesia. Pero mientras tanto, yo me voy a perder tiempo, como cuando estoy en el dentista y yo no voy hasta allí. Yo voy a intentar preparar el camino, hablar a la gente, con mi vida, con mi testimonio, con mi pasión, con mi ilusión y decirle, escúchame, Dios te perdona, Dios te perdona, Dios te perdona, Dios te perdona. Lo he contado muchas veces, en los años 80 en España uno de los pocos avivamientos que ha habido. En los años 80 y 90 fueron azotados por la droga en este país de una forma tremenda, los que somos de esa quinta. Morían, yo recuerdo que en mi barrio morían gente todos los días. Chavales de mi barrio, un poquito más mayores que yo, nos enteramos, oye, ¿te has enterado que se ha muerto el chino? Oye, vamos a ver muerto el no sé quiénes. Se morían así en las calles. Que la gente en las calles tirada, nadie podía hacer nada por ellos. No había una solución para ellos. Y la gente se moría en las calles literalmente. Y Dios levanta a hombres y mujeres, retos, remar, gente que ni sabía cómo hacerlo, los metían en sus casas, les robaban, encima que les robaban, se iban, los metían otra vez. Pero ¿sabes cuál fue el mensaje de esta gente? El mensaje de esta gente, de los centros de este gran avivamiento, no fue nunca, estás así porque te lo mereces. El mensaje fue, aunque estás así porque te lo mereces, pero fíjate, el Señor ha venido por ti y hay una oportunidad para tu vida.
y miles se entregaron al Señor en aquellos días por un mensaje de amor. No por un mensaje de condenación. Demasiada condena tenían ya encima con las vidas que llevaban. Sin embargo, en las calles se vio un movimiento de amor como sin precedente en este país, donde la gente de los centros salían a recoger literalmente de las calles a la gente así, y los metían en los coches medio muertos y se los llevaban a los centros, y muchos morían en los centros, pero muchos se restauraban y se rehabilitaban. Mi amigo Paul, creo que os he contado la historia alguna vez que otra, un holandés de este tamaño, ingeniero, un tío súper formado, estaba trabajando en una plataforma petrolífera, un ingeniero ganando mucho dinero, y se iba de vacaciones y estando en la plataforma petrolífera los llaman, tienes que ir rápidamente a la oficina que te llaman. ¿Qué ha pasado? Ya, corre, corre. Llegó allí, ¿qué pasa? Y dijeron, mira, iban en un coche tu madre, tu padre, tu mujer y tu hija, y se acaban de matar los 4. El hombre entra en una locura, comienza a beber y acaba en Sevilla, en la calle Arjona, un tipo de este tamaño, con 40 kilos en el suelo, tirado, orinado. Y me contaba él, mi amigo Paul. Y venían los de Betel a recogerme y yo con los cascos vacíos se los tiraba. ¡Fuera! Y venían otra vez, venga, ¿dónde ven con nosotros? Y yo le tiraba en el suelo viviendo. Hasta que un día quedó inconsciente. Y los de Betel lo recogieron, lo montaron en el coche, lo llevaron a la casa y lo cuidaron. Dice que cuando se despertó, vio que estaba en una cama limpio y él estaba limpio, que llevaba sin ducharse. Intentó zafarse para irse y alguien le dijo, las puertas están para irte, pero déjanos que te cuidemos. Déjanos que cuidemos tu corazón. Hoy Paul sirve al Señor, tienes que verlo, es un hombre de Dios increíble. Y me dijo, llevo 40 años sin teléfono porque yo no tenía a nadie a quien llamar. Pero hoy tengo un teléfono cargado de gente que me ama. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios nos perdona. Y ese es el mensaje que debe abanderar nuestras vidas y nuestra congregación. Decirle a la gente, Dios te perdona, hombre, mujer, hay una oportunidad de vida para ti. Por muy mal que lo hayas hecho, Dios te está esperando con los brazos abiertos, como el hijo pródigo en el camino. Y antes de que tú medie palabra, Él te quiere besar el cuello y decirte bienvenido a casa. Ese es el adviento que la Iglesia debe vivir, no un adviento basado en el entretenimiento evangélico. Que muchas reuniones de gozo, muy bien, todo está muy bien, pero muy poca sustancia. Y el enemigo o te entretiene o te retiene. Y yo creo que estamos viviendo en la época del entretenimiento. Y vamos a esforzarnos. Viene un año cargado de cosas para nosotros como iglesia, de proyectos, de películas, pero lo que te puedo asegurar es que vamos a intentar no perder el tiempo, sino poner nuestras vidas y nuestra mente puesta en el Adviento y decir, Señor, mientras viene, a nosotros nos va a coger con las manos en el arado. Amén.